que, y a todos los diferentes parámetros, todas las opciones que tienen ustedes dentro del campo de la geofísica, más allá de la geofísica, que es muy importante, por supuesto, en más de un 90%, que es toda aquella enfocada hacia la parte de petróleo, pero que también existe este otro mundo de la geofísica aplicada. Entonces la idea es, vamos a hablar de algunos parámetros, algunos conceptos que tal vez no estén familiarizados, esa es un poco la idea, mostrarle cómo adquirir realmente los datos, qué tomar en consideración y que si el día de mañana dicen, tomo el equipo y voy a medir, sean capaces de hacerlo. ¿Ok? Bien. En función de ello, de los tantos conceptos que hay dos principales en los cuales nos basamos para hacer resistividad eléctrica. Y fundamentalmente porque tanto la resistividad como la conductividad en este caso, que es nuestro tema de conversación el día de hoy, pues son parte de las propiedades físicas de los materiales. Entonces, midiendo este parámetro, esta resistividad eléctrica, puedo establecer una correlación entre un modelo de resistividad en el suelo, entre un perfil geoeléctrico y luego qué tipo de litología pudiera estar asociado a esa respuesta que estoy obteniendo a nivel de resistividad en el suelo. De allí la idea de que midamos resistividad eléctrica o conductividad, que vendría siendo su inverso, porque a partir de allí puedo estimar qué tipo de material puedo tener. Un poco similar como se hace con la sísmica, por ejemplo, en el caso de sísmica de refracción, de refracción, por ejemplo, en función del rango de velocidades que puedo tener, pues puedo asociar también muchas veces un tipo de roca que pudiera estar representado por este rango de velocidades. Aquí es un concepto similar, pero basado en todo lo que es resistividad y conductividad. Pero ahora me voy a ir a otro concepto, porque no hay que perder la vista de la parte ingenieril también. Una vez que nosotros salgamos de este ámbito académico, pues nos vamos a encontrar con un ámbito laboral. Dentro de este ámbito laboral, pues, ¿por qué hacemos resistividad eléctrica? ¿Ok? A menos que nos dediquemos a la parte de investigación y desarrollo, lo cual es una experiencia maravillosa, pero si nos dedicamos a la parte ya empresarial, pues básicamente nos ahorra tiempo, ahorra dinero, optimiza los lugares donde vamos realmente a perforar. Si nosotros vamos a hacer para todas estas empresas que están dedicadas a la parte de perforación de aguas subterráneas, una pregunta interesante es ¿por qué colocas el taladro allí y decides que allí es donde vas a perforar? Claro, se pueden basar en otras informaciones. Puedo tener resultados tomados a partir de sensores remotos, imágenes satelitales. Puedo hacer una exploración geológica en superficie y a través de juntar este otro tipo de informaciones puedo establecer posiblemente cuál sería la mejor ubicación, el mejor lugar en el cual poder colocar mi máquina, mi taladro, mi perforadora y realizar un pozo. Pero no tenemos idea realmente de lo que tenemos y lo que está sucediendo debajo. De allí que el hacer una tomografía de resistividad eléctrica, bien sea tanto en 2 o en 3 dimensiones, nos va a permitir nosotros poder optimizar cuál es el mejor lugar para poder realizar una perforación. Dentro de los casos de estudio que les voy a mostrar, van a ver unos ejemplos muy significativos donde posiblemente líneas de más de 1 kilómetro, kilómetro y medio de longitud, poder decirle al perforador, oye, este punto o este punto, estos dos lugares son los lugares más óptimos para poder realizar la perforación. Que hay un error muy común. Muchas veces la gente dice, vamos a hacer resistividad eléctrica porque allí encontramos agua. No, realmente no podemos olvidar que son métodos indirectos y lo que nos da es el potencial. Son potenciales, probabilidades, son zonas donde puedas tener el mayor potencial para poder encontrar realmente un acuífero o un reservorio. Pero no está asociado directamente a que yo tengo este valor de resistividad igual agua. ¿Ok? Cuando hacemos resistividad eléctrica, hay otro tipo de métodos, resonancias magnéticas nucleares, etcétera, en el cual sí tengo mucho más información y pudiera tal vez asociarlo con presencia de agua. Pero aquí básicamente buscamos son potencialidades, ¿ok? Aquellas zonas o áreas potenciales en las cuales me permita a mí tener el menor grado de incertidumbre y el mayor grado de éxito al momento de realizar una perforación. Esto un poco lo que ustedes han visto a nivel académico y que ya conocen muy bien. Es un breve repaso. Voy a navegar a través de algunos conceptos muy familiarizados ya y que ustedes ya tienen básicamente dentro de sus conocimientos. Pero ¿qué hacemos cuando realmente nosotros vamos a campo a medir? Lo que básicamente al ir a medir a campo vamos a introducir dos estacas, dos electrodos de corriente que son los que colocamos, a través de los cuales vamos a inyectar nosotros este campo eléctrico que no debemos olvidar
por cierto, que estamos hablando de 3 dimensiones. ¿Ok? Muchas veces cuando hacemos un estudio en 1D o en 2 dimensiones, pensamos que es como que si estuviéramos con un cuchillo rebanando, ¿ok? Un pedazo de torta y que estuviéramos exactamente inyectando ese campo en esta sección. Y no, es un campo 3D. Entonces no perdamos de vista un poco esta visualización. Recuerden que es un modelo, un campo 3D, el cual estamos inyectando. A partir de allí, tenemos otro par de electrodos, que es lo que se busca para medir cuál es esta diferencia de potencial generada por esta corriente inyectada, en la cual voy a tener innumerables líneas equipotenciales perpendiculares a este flujo de corriente, a estas líneas de corriente. Entonces, una vez que yo tengo mi corriente inyectada, que serían en este caso, se denomina, muchas veces van a encontrar dentro de la literatura, como electrodos y estacas A y B, luego voy a tener otro par de electrodos, que son las estacas MN. Dentro de la literatura pueden encontrar a y B como C1, C2, se suele también escribir y representar de esta forma, y MN como P1, P2. Vamos a ver más adelante, si tienen equipos o instrumentos multielectrodos, pudiéramos estar hablando de P1, P2, P3, P4, P5, etcétera, ¿ok? Dependiendo de la cantidad de canales que pueda llegar a tener el instrumento en el cual ustedes están utilizando. Pero, en fin, inyectamos corriente por un par de electrodos, medimos cuál es esta diferencia de potencial y a partir de allí estimamos el valor de resistividad a una determinada profundidad. Esta profundidad viene dada por este espaciado entre mis electrodos, la longitud que voy a tener de mis electrodos y el arreglo el cual estoy utilizando. ¿Qué es el arreglo? El arreglo simplemente viene asociado a cómo tengo yo colocado mis electrodos en superficie. Geométricamente, cómo están ellos distribuidos. En función a esa distribución, a esa ubicación de estos electrodos en superficie, se les suele llamar de diferentes maneras, y dentro de estas diferentes maneras hay arreglos tipo Schlumberger, Werner, dipolo-dipolo, etcétera, que muchos de ustedes ya habrán visto y que conocen perfectamente. ¿Qué es lo que al final nosotros realmente, cuál es el objetivo de ir a campo a medir y por qué voy a medir? Porque me interesa conocer, como habíamos hablado al principio, este pequeño valor que está acá, que es el denominado valor de resistividad. Esta resistividad viene asociada al factor geométrico, que el factor geométrico es la forma en que mis electrodos están dispuestos en superficie, y los cuales vienen asociados, como le comentaba anteriormente, a qué tipo de arreglo estoy utilizando, ¿ok? Y luego tengo mi diferencia de potencial, que la estoy midiendo, que es entre mis electrodos M y N, y la corriente que estoy inyectando en el suelo. Por tanto, todos estos parámetros son conocidos. Estoy inyectando corriente, estoy midiendo la diferencia de potencial, este factor geométrico lo conozco porque depende de la geometría, del tipo de arreglo que estoy utilizando, y en función de allí obtengo un valor de resistividad, que es realmente mi objetivo. ¿Para qué? Para luego venirme a este lado derecho de la lámina y estos valores de resistividad asociarlos con un tipo de litología, con un tipo de material que tengo yo en el sitio. Es muy importante destacar, si observan, que los valores de resistividad tienden a solaparse. Por tanto, ¿cuál es el mensaje más importante aquí? Si yo voy a campo a medir y tengo una sección de resistividad en un D, 2D, 3D, yo no puedo hablar de ninguna otra cosa más que de que valores de resistividad. Luego puedo lucubrar y puedo tratar de hacer alguna interpretación. Si tengo resistividades muy altas, a no poder inferir, mira, esto es roca, o esto pudiera ser una cavidad, etcétera. Pero a esa roca darle un nombre, esto es una roca ígnea, una caliza, una arenisca, tengo que conocer información previa de la zona. Por eso es que es tan importante, antes de ir yo a medir y de hacer mi diseño, tener toda la información posible que pueda tener del lugar de estudio. Columnas estratigráficas, geología que pueda tener, aunque sea regional, direcciones de fallas, de fracturas, si conozco todos estos planos donde los tengo, si tengo algún tipo de perforación y tengo ese dato duro que son las muestras de pozo que me pueden indicar qué tipo de litología y espesores puedo llegar yo a tener, todo eso me va a mí a optimizar y realizar cuál es el mejor diseño, el mejor arreglo a utilizar para entonces aplicarlo y luego, una vez que yo tenga mi sección de resistividad, pues a estos valores de resistividad empezar a darle nombres. Si no, no puedo. Entonces, para yo empezar a darle nombre a este valor de resistividad, tengo 500 ohmios metros. Ah, bueno, esto es una grava o esto es una arenisca. ¿Por qué? Porque tengo la información previa. Si no tengo esa información, pues el resto de lo que estoy es lucubrando y tratando de asociar un valor de resistividad a un tipo de litología, la cual no estoy seguro que realmente esté allí. Por eso es que es muy importante. Otro dato que sí pueden tomar en consideración, y es mucho más fácil, es cuando estamos midiendo en ambientes muy conductores.
Dícese de esto, por ejemplo, cuando estoy en zonas costeras. Cuando estoy en zonas costeras, pues sí, allí puedo esperar tener valores de resistividad inferiores al 1 ohmiometro. Entonces, si tengo valores de resistividad en este rango, pues puedo estar en presencia, por ejemplo, de agua salada, de agua salobre. Entonces, allí sí ya es mucho más fácil poder tal vez hacer una interpretación de manera directa. Sin embargo, si estoy en un ambiente minero sobre una pila de lixiviación donde tengo todo un lixiviado, una pila de lixiviación, para los que no estén familiarizados, son como pirámides que se van haciendo donde colocas todo el material extraído de la minería y luego se hace un riego como si fuera riego para agricultura, pero yo lo que estoy lanzando es ácido. Entonces eso me genera un ambiente tan conductivo que sí, puedo tener valores también de resistividad bastante pequeños. Pero bueno, esto es tema de otro episodio, de otro tema asociado con lo que es la parte de minera. Fundamentalmente, cuando nosotros estamos inyectando estos campos, que aquí tenemos mi campo eléctrico y mi diferencia de potencial medido, no podemos olvidar que estamos hablando de resistividades aparentes. Y esto es muy importante. Si fuera un medio completamente homogéneo, isotrópico, pues la resistividad aparente sería igual que la resistividad real. Por tanto, todo lo que es la parte de inversión y procesamiento de datos me la salto, porque el valor de resistividad que estoy midiendo allí, pues corresponde al valor de resistividad real. Pero para suerte nuestra y hacer que la geofísica sea mucho más interesante y más divertida, pues no tenemos medios homogéneos isotrópicos, ¿ok? Sino que cuando hacemos y estamos midiendo resistividad, pues no podemos perder la vista que son valores de resistividades aparentes, ¿ok? Es una media ponderada debajo de mis 4 electrodos que yo estoy utilizando de campo, mi ABMN. Por eso que a partir de allí yo tengo que tomar esos datos y esos datos tienen que pasar por un proceso de inversión de datos, de un proceso de procesamiento de datos, siempre. Aunque haga estudios 1D, 2D, 3D. Vamos a verlo más adelante, pero es muy común que muchas veces a partir de las curvas, estas curvas de resistividades aparentes, de sondeos eléctricos verticales obtenidos en campo, pues ya de allí directamente sacamos toda una interpretación. Eso, si contamos con que Murphy nos ayude, pudiera estar cercano a la vida real, pero normalmente nos equivocamos, ¿ok? Eso no debe hacerse. Siempre tiene que pasar los datos por un proceso de inversión de datos para llegar de allí a un modelo lo más real posible y que se aproxime a realmente lo que tengo yo en el sitio. En el caso de los sondeos eléctricos verticales, ¿okay? Para exploración de aguas subterráneas en una sola dimensión, uno de los arreglos más comunes a utilizar y el cual también les recomendaría porque logísticamente en campo es mucho más sencillo, son los arreglos tipo Schlumberger. ¿Okay? Los arreglos tipo Schlumberger son arreglos en los cuales M y N quedan fijos y me voy moviendo A y B. Realmente en la práctica esto no es tan cierto. ¿Ok? Teóricamente muchas veces pueden conseguir donde M y N queda fijo y simplemente voy abriendo AB, 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 AB y casi que abro AB hasta el infinito, pero no. Esta relación entre AB y MN tiene una relación en específico que la vamos a comentar más adelante, ¿ok? En la cual M y N luego también tienen que abrirse, porque si no, mi relación señal-ruido va siendo tan pobre que voy a empezar a medir puro ruido. Pero para efecto de esta lámina, lo que voy haciendo es aperturo A y B y voy profundizando. Cada vez que yo aumento A y B, voy yendo a mayor profundidad y tengo un modelo en una sola dimensión, porque aquí sí mi función es en función de Z, prácticamente estoy colapsando este campo 3D en una sola dimensión, ¿okay? Lo estoy apretando y lo estoy colocando en una sola dimensión. Aquí pareciera como que tuviera una sección en 2D, pero no, es una sola dimensión. En función de esto, ¿qué significa? Yo, para poder hacer estudios sondeos eléctricos verticales, tengo que tener primero, mi modelo tiene que ser de capas planas. Entonces, en aquellas zonas estructuralmente muy complicadas, pues hacer un sondeo eléctrico vertical, los resultados que me van a dar prácticamente pueden tener infinitos resultados que pueden adaptarse a una solución y que converjan a una solución. ¿Cuál resultado está bien? No lo sabemos. La única forma es perforar y luego calibrar ese sondeo eléctrico vertical con la perforación que tengo. Por tanto, un sondeo eléctrico vertical, si no tengo ninguna información, alguien me puede entregar un modelo y yo puedo hacer un modelo completamente diferente con un porcentaje de error igual muy pequeño, ¿ok? Con espesores de capa, resistividades, todo completamente diferente. ¿Cuál modelo está bien? Pues los dos. La única forma es luego que yo perfore. Por eso es que es tan complicado y es un tema muy delicado con la parte de los sondeos eléctricos verticales. De allí que es importante que cuando realicemos un sondeo eléctrico vertical, ciertas condiciones tienen que aplicar. Primero, no puede haber topografía. Tiene que ser sobre una superficie plana. Entonces, si voy a medir en los Andes
y estoy en el Pico Bolívar y quiero hacer un sonda eléctrico vertical, pues en este caso olvidémonos de ello. ¿Okay? No puede haber topografía, se asume tanto que las capas tienen que ser planas y lo más homogéneas posibles y horizontales, y que no puedo tener topografía tampoco en el sitio. ¿Okay? Entonces, esas son una de las condiciones muy importantes al momento de decidir utilizar los sondeos eléctricos verticales para, por ejemplo, exploración de aguas subterráneas. Cada quien tiene su aplicación en particular, pero evidentemente lo puedo utilizar, sí. ¿Cuál es la ventaja del modelo tipo Schlumberger? Ustedes están acá con su instrumento en el centro, y como estas estacas quedan relativamente fijas por cierta cantidad de medidas, lo veremos más adelante, pues tienen una persona acá, tienen otra persona en B, luego ustedes están con el instrumento y ustedes mismos pueden ir moviendo M y N. Por tanto, necesitaría alrededor de 2 personas, en el peor de los casos, si el sondeo eléctrico es muy grande, porque pueden llegar inclusive a 1 kilómetro de profundidad con un sondeo eléctrico vertical, pues necesitarían una persona en A, una en M, una en N y una en B, para que puedan entonces realizar y cada quien de una manera coordinada ir moviendo y desplazando estos electrodos a medida que quieran alcanzar una mayor profundidad. En el campo, en la vida real, se van a encontrar con esto. ¿Ok? Más allá de todo lo que pueda aparecer en fotos o imágenes en un libro, realmente luego cuando nos vamos a medir en campo tienen su resistivímetro, su instrumento de resistividad. En el caso nuestro, nuestra empresa Advanced Geosciences, tenemos más de 30 años diseñando y fabricando instrumentos de resistividad eléctrica. Este es nuestro equipo Super Steam, pero si tienen cualquier otro tipo de instrumento para un sondeo eléctrico vertical, esto es lo que van a tener. Van a tener su resistivímetro. Luego van a tener los carretes que van ubicados en cada uno de los electrodos. A y M son los de corriente. M y N evidentemente son los de potencial. A medida que yo me muevo y hago una apertura de mi A y B, pues voy penetrando y voy yendo a mayor profundidad. Esta imagen lo interesante, y por eso también la coloco aquí, esto es un error. No coloquen la batería directamente en el suelo. Siempre las baterías tienen que estar sobre una superficie aislada. ¿Por qué? La batería se descarga más rápido. Esta descarga, ¿qué implica? Que tengo una fuga, ¿okay? Lo que van a ver por ahí, leakage de voltajes que se están yendo al suelo, a través de lo cual mi batería se está descargando, pero al mismo tiempo me estoy induciendo yo ruido también en mis datos. Entonces, es por 2 razones en particular. La batería se me descarga más rápido y luego yo mismo me estoy saboteando la medida, introduciendo ruido dentro de mis propios datos al momento de hacer la adquisición. Aquí les muestro a nivel referencial, ¿ok? Un par de arreglos para estudios tipo Schlumberger, uno con AB medios de 500 metros para estudios un poco más profundos y otros con AB medios de 120 metros. Aproximadamente para los sondeos eléctricos verticales, hay un paper muy interesante de Edward del año 1977, luego se lo puedo compartir a Gabriel para que lo divulgue también, por si ya no lo tienen, en la SOBG, donde se explica muy bien todo este desarrollo teórico y numérico. Realmente son profundidades relativas, ¿ok? A partir de la cual, por ejemplo, en un sondeo eléctrico vertical, la profundidad de investigación es, traten de manejarlo como 1/3 del AB medios. Por eso siempre se habla y se conversa a nivel de AB medios. De hecho, cuando van a campo a medir y tienen una gráfica log-log, a través de la cual van a dibujar su sección de resistividad aparente, nos manejamos con 1/3 de AB medios. Es muy común, ya he visto muchas veces que la gente asocie la profundidad de investigación con el AB medios. En un porcentaje increíblemente alto, eso está mal. ¿Ok? Las profundidades no van a coincidir y van a ver que tienen muchísimos errores. ¿Ok? Normalmente es 1/3 de este AB medio. Pudiera llegar a ser 1/5 de AB, o se puede estar hablando de 1/6 de AB o 1/5 de AB. Sí, también. Por eso es que es una profundidad un poco relativa. ¿Y por qué? Porque depende de las características del sitio. Si tengo capas en superficie mucho más conductoras, va a depender del espesor de esta capa, del modelo geológico que tengo. Esto me va a cambiar un poco esta profundidad de investigación en función de la cantidad de corriente que pueda realmente penetrar en el suelo. Entonces, a partir de allí me varía un poco estas profundidades. Hay unos factores que, bueno, también pueden ser temas como uno de otro webinar, que son el depth factor, el factor de profundidad y el factor de espesor, que entran en juego cuando hacemos todos estos cálculos de profundidades, ¿ok? De investigación. Esto sería una sección donde ya tengo una sección final para un sondeo eléctrico vertical procesada, donde los puntos en negro vienen siendo mi curva de resistividad aparente, y luego tengo estos otros puntos en rojo, que es el modelo teórico que está haciendo el software a partir de la inversión de los datos
para hacer el ajuste entre este modelo de campo de resistividad aparentes y luego mi modelo teórico, y en función de ello tengo mi sección, mi modelo de resistividad en profundidad. ¿Ok? Este RMS, ¿qué significa? Es el error, el desajuste entre mi sección medida en campo, que es mi sección de resistividad aparente, y luego mis datos calculados. Es muy común que cuando vayamos a hacer, de hecho he visto muchísimo, de repente hay un procesamiento, una inversión de datos, ¿ok? Y están haciendo un estudio para aguas subterráneas, y tengo una curva de este tipo, y de repente veo un modelo aquí con 12 capas. Entonces, usualmente si ustedes dejan que el software haga una inversión de datos, el software va a hacer lo que quiera. O sea, nosotros somos lo que le ponemos al software los parámetros, los límites y hasta dónde va a llegar. Una manera de estimar qué cantidad de capas, ¿ok?, pudieran potencialmente tener dentro de mi sección de resistividad, pues cada vez que yo tengo aquí un cambio, si observan, tengo un cambio en mi pendiente, en mi curva, en mi asíntota, quiere decir que este campo está entrando en otro medio. Estoy entrando en otro estrato. Por tanto, tengo entonces este cambio en mi curva de valores de resistividad aparente. Entonces, que yo podría asumir que tengo, por ejemplo, una capa, un estrato, luego tengo una segunda capa, ¿okay?, que es esta otra que va subiendo. Luego pudiera tener 3, máximo 4 pudiera llegar a ver aquí, no más de eso. Entonces, si yo hago un modelo aquí con 12 capas, posiblemente igual voy a tener un valor muy bueno, igual de RMS, pero estoy realmente alejándome de la realidad. Entonces, como una primera interpretación, al momento de decirle al software para hacer la inversión de datos, cuántas capas realmente puedo tener, pues puedo estimar este número de capas para darle esta información al programa a partir de mi sección de resistividad aparente y estimar cuántas capas teóricamente podría llegar yo a tener en ese lugar de sitio. Pero es muy importante ello. Y luego, una vez que ya tengo esto, pues haciendo mi proceso de inversión, entonces sí, tengo mi sección de resistividad final, no a partir de la sección de resistividad aparente, sino a partir de este modelo ya una vez que he realizado la inversión de los datos. Cuando me voy ahorita a la parte 2D, ¿ok?, lo cual hemos hecho, menos mal, un salto cuántico en este sentido. Hemos, en esta parte tenemos los instrumentos de resistividad, los resistivímetros, con los cuales antes hacíamos estudios en un D, pero ahora tenemos otra serie de accesorios, lo que se denominan switchbox o cajas conmutadoras, que son las que se van a encargar de hacer la conmutación, este cambio entre los electrodos que hacemos manualmente nosotros, con un sono eléctrico vertical. Yo tendré que cambiar mi A, mi B, mi N manualmente para empezar a medir. Ahora esta pequeña caja simplemente coloco un cable, que es un cable multielectrodo en campo, de la longitud de la línea que yo desee, ¿ok? Y esta caja se va a encargar de hacer todos los cambios de A, B, M, N de manera automática. De manera que a partir de allí puedo tener una distribución de puntos de resistividad en profundidad y generar entonces un modelo en 2 dimensiones. Entonces, esto realmente es muy importante porque ahora este campo 3D, que antes yo a partir de allí lo colapsaba en función de Z, pues ahora tengo 2 dimensiones, tengo X y tengo Z. ¿Qué ocurre con Y? Y es infinito y perpendicular a mi plano. Entonces, esto es algo también que tenemos que tener en consideración. Y vamos a hablar de esto un poco más adelante, ¿ok? Porque es lo que le decía. Yo no estoy inyectando el campo aquí como que fuera un slide, como que fuera el corte de una torta, y mi campo viene exactamente en este modelo 2D, en X y Z. No, no. Sigue siendo mi campo 3D. Pero ¿qué pasa con Y a efectos nuestros del análisis? Pues es perpendicular a este plano, ¿ok? Y de manera infinita. Lo atraviesa perpendicularmente. Entonces, aquí, ¿qué ocurre? Esto que hacíamos antes, pues automáticamente esta caja conmutadora se crea un protocolo de medición, que es lo que se suele llamar archivos de comando, que es como el instructivo que se carga el instrumento y se le dice al equipo, oye, vas a hacer este tipo de arreglo con esta geometría. Y el equipo entonces empieza a medir automáticamente toda esta distribución de puntos en profundidad. Para hacer esto manualmente, posiblemente nos tardamos días. Esto con un instrumento automático, en 20 minutos, media hora está listo. Entonces, menos mal que, como les comentábamos, hemos hecho un salto cuántico en este sentido, y ahora, en vez si puedo hacer estudios en 2D, pues ya para qué hago estudios en una sola dimensión. ¿Son útiles? Sí, pueden ser útiles para otro tipo de aplicaciones, como son aterramientos, puestas a tierra, estudios para protección catódica, que pueden ser temas de otro webinar, ¿okay?, en los cuales buscamos pocas profundidades y vemos variaciones en la conductividad del suelo para hacer el diseño de malla y de puesta a tierra. Pero eso es otro tema de otro costal, de otra harina, como decimos coloquialmente. Así que enfocándonos en la parte de nuestros acuíferos ahora, pues tenemos esta sección de resistividad en 2 dimensiones y tenemos ahora esta distribución de puntos en 2D.
¿Ok? Y aquí es donde entramos nuevamente con los diferentes tipos de arreglos. Es muy común que para estudios de aguas subterráneas, voy a hablar de estos tres, hay muchísimos otros arreglos más, algunos de ellos los mencionaré un poco más adelante, pero los más comunes son realizar dipolo, Schlumberger y Werner. ¿Ok? Recomendaciones. El dipolo es el arreglo que yo siempre les recomendaría hacer, para todo lo que son variaciones laterales. Es el arreglo que tiene la mejor resolución lateral de todos los arreglos, pero que es este arreglo que vemos aquí abajo, si observamos, tiene una resolución y una precisión muy, pero realmente muy fina. Entonces, para ver cambios laterales, para ver acuíferos asociados a fallas, a fracturamientos, ¿ok? Pues el dipolo vendría siendo el mejor de todos. ¿Cuál es el problema? Que la señal, mi relación señal-ruido se va perdiendo a medida que voy alejando los dipolos de potencial de mis dipolos de corriente. Y esta señal se va siendo cada vez más débil. Entonces, dependiendo del tipo de instrumentación que yo tenga también en campo, ¿ok? Y del ruido cultural que puedo tener, de donde estoy midiendo, pues puede muchas veces llegar a ser difícil medir un dipolo-dipolo, un arreglo dipolo-dipolo, o para datos ya grandes profundidades donde estos dipolos de potencial tengo que alejarlos mucho de mis dipolos de corriente, puedo empezar a tener datos ruidosos, ¿ok? Y la razón fundamentalmente es esta. Recuerden un poco que la señal se va disipando cuando yo tengo esta introducción de corriente, de voltaje en el suelo, esta energía se va disipando y es inversamente proporcional a la distancia. Entonces, a medida que yo me voy alejando, voy perdiendo esta señal. Se pierde rápidamente, de una manera exponencial. Por tanto, a medida que yo me alejo mucho estos dipolos de potencial desde corriente, mi señal y mi relación señal-ruido va siendo cada vez más débil. ¿Ok? Pero si quieren y si necesitan hacer estudios para detección de aguas subterráneas en medio fracturado, pues lo mejor es hacer un dipolo-dipolo. Arreglo tipo Schlumberger. Es un arreglo muy común que gusta muchísimo hacer para sondeo eléctrico verticales. Se lo recomendaría porque también logísticamente es mucho más sencillo y es más óptimo. Tiene una relación señal-ruido intermedia. Es decir, si observamos aquí, tengo mis electrodos de corriente, que son mi A y B, y veo que mi señal es mucho más fuerte que para el caso del dipolo-dipolo. ¿Por qué? Porque los electrodos de potencial están dentro de mis electrodos de corriente. Y esto hace que mi señal sea mucho más fuerte para el caso del arreglo tipo Schlumberger. ¿Qué ocurre? Que mi resolución lateral también es bastante buena, no tan buena como el dipolo-dipolo, pero es una resolución lateral intermedia. De tal forma que si no pueden hacer dipolo-dipolo, pues una opción es hacer un arreglo tipo Schlumberger. ¿Okay? Es un arreglo que tiene una resolución lateral intermedia, me permite ver también estudios en medio fracturado, no con la misma precisión que un dipolo-dipolo, pero tiene la ventaja de que la relación señal-ruido es más fuerte. Entonces, si estoy en un medio donde el ruido cultural puede ser mucho más grande, pues en un arreglo tipo Schlumberger pudiera ser una solución. El otro arreglo tipo Werner. Si observan, el arreglo tipo Werner gusta mucho hacer. Y van a ver que hay muchísimas personas que hacen Werner y Werner y Werner y Werner. La razón fundamental es porque el arreglo que tiene la mejor relación señal-ruido de todos los arreglos. ¿Ok? Perdón. ¿Qué ocurre? El arreglo tipo Werner es un arreglo muy bueno cuando tengo capas planas horizontales. Si tengo capas planas, entonces un arreglo tipo Werner es muy bueno porque me define mejor a nivel de la vertical ese contacto entre las capas. Lo otro, la relación señal-ruido es muchísimo más fuerte que los otros dos arreglos anteriores. Entonces, resumen, tengo capas planas, estoy en un modelo de capas planas porque lo conozco la geología de la zona, ¿ok? Y pueden ser acuíferos asociados a este tipo, ¿ok? De litología, a este tipo de estructura. Tengo modelos de capas planas horizontales, pues un arreglo tipo Werner me puede venir muy bien. En este tipo de casos puedo definir bastante bien este contacto en la vertical entre las diferentes capas. Ahora, tengo un modelo estructuralmente más complicado asociado a zonas de fallas de fracturamiento, el mejor de todos, dipolo-dipolo. Si por algún motivo, bien sea tecnológico a nivel de instrumentación que estoy utilizando, por ejemplo, si me voy con un multímetro que he comprado en una ferretería y tengo un transmisor que pude haber hecho muy bien, pero estoy con un multímetro midiendo, pues la resolución de ese instrumento no es lo mismo que la resolución de un instrumento de resistividad, donde andas en el orden de los nanovoltios. Entonces puedes medir señales muy débiles. Estos instrumentos, estos multímetros de ferretería no. Entonces allí a lo mejor hacer un dipolo-dipolo, pues tal vez no me sea factible. Pudiera saltar un Schlumberger y tratar de ver si señales débiles todavía la puedo medir. Por eso que también muchas veces para instrumentaciones mucho más sencillas,
es muy común ver el Werner, pero ¿qué ocurre con el Werner? Si estoy en un medio fracturado, pues me voy a saltar todo ese montón de fracturas y no las voy a ver. Entonces me va a arrojar modelos muy bonitos, con un porcentaje de ruido muy bajo, un modelo muy bien estratificado, pero todas las fracturas que estén allí, prácticamente me las voy a saltar todas. Entonces, o si tengo un acuñamiento de una capa, tengo variaciones laterales por cambio inclusive de tamaños de granos, etcétera. Todos estos cambios laterales que puedo yo tener se van a perder con los arreglos tipo Werner. Es allí donde el dipolo-dipolo juega un papel muy importante. Otro tipo de arreglos, aparte del Werner, dipolo-dipolo y Schlumberger, pueden hacer arreglos tipo gradientes, muy bueno para equipos multicanales, porque pueden venir muchísimos datos al mismo tiempo por cada inyección de corriente. Los arreglos tipo gradientes, si observan aquí, es como mezclar un Werner con un Schlumberger en un solo arreglo, y encima, si tengo un equipo multicanal, ahora les muestro qué significa eso, pues puedo, por cada inyección de corriente, obtener un montón de datos medidos al mismo tiempo, optimizando mi adquisición de datos en campo. Entonces, el gradiente, por ejemplo, es un arreglo muy bueno para combinar con un dipolo-dipolo. ¿Qué significa eso? En los instrumentos, por ejemplo, en los instrumentos nuestros, en los Super Steam, ustedes pueden cargar un dipolo-dipolo y pueden cargar un gradiente, o pueden juntar los dos arreglos y medir los dos al mismo tiempo. Entonces, en otras palabras, estoy obteniendo como lo mejor de varios mundos. Tengo una buena resolución lateral que me la está dando el dipolo-dipolo, y tengo luego una muy buena relación señal-ruido y mejor resolución en la vertical que me la está dando el arreglo tipo gradiente. Entonces, pueden también hacer combinaciones de arreglos que les recomiendo realmente a nivel práctico. No los midan todos al mismo tiempo, es preferible que midan cada uno por separado. Luego, durante el procesamiento de los datos, analícenlo por separado, porque cada quien va a trabajar con resoluciones diferentes, ¿ok? Y luego, a partir de allí, sí pueden combinarlo y hacer inclusive la inversión de los datos combinando diferentes arreglos. Pueden combinar inclusive muchísimo. Puedo agarrar un gradiente con un dipolo y mezclarlo con un Werner. ¿Ok? Y dentro de los gradientes luego hay otra gama de arreglos gradientes fuertes, etcétera, ¿ok? Pero el mensaje aquí es que podemos combinar diferentes tipos de arreglos para mejorar mi relación señal-ruido y tratar de definir cuerpos en profundidad. Ahora bien, entrando en esta parte, si voy a hacer estudios en pozo, voy a hacer un cross-bore hole, pues entonces el mejor arreglo, olvídense de todo lo que le dije anteriormente, y el mejor es el bipolo-bipolo. ¿Por qué? Porque en el bipolo-bipolo estoy inyectando la corriente desde ambos pozos. Por tanto, esto hace que mi relación señal-ruido sea muchísimo más fuerte. Si hago un dipolo-dipolo cuando estoy midiendo diagonal aquí entre los pozos, esta distancia entre los dipolos de potencial y los de corriente es tan lejos que voy a perder mucho esta relación señal-ruido. O sea, la señal va a ser cada vez más débil y voy a tener muchísimos datos ruidosos. Por eso que para un estudio cross-bore hole, si quiero hacer un monitoreo en pozo, pues lo mejor es el tipo de arreglo a utilizar en este caso, pues sería el bipolo-bipolo. Ojo, cuando les comentaba antes con datos de resistividad aparente, nunca, pero en el jamás de los nunca, hagan una interpretación a partir de una sección de resistividad aparente. Estos son modelos sintéticos. Esto también se los permiten hacer los software. También pudiera ser tema de otro webinar. Ustedes pueden hacer modelos sintéticos. A partir de estos modelos, estimar cuál va a ser mi posible sección de resistividad aparente obtenida en campo y cuál va a ser mi sección de resistividad final. Claro, para hacer esto tengo que conocer bien la geología y entonces generar un modelo geológico que inclusive puedo cargar durante el proceso de inversión de los datos. Pero ya estamos hablando un poco ya de otro tema. Viéndonos acá, tengo un modelo muy sencillo. Digamos que esto es una cavidad rellena de agua. Esta es mi respuesta a partir de un dipolo-dipolo, o sea, esta es mi sección de resistividad aparente. Miren cómo es la respuesta con un Werner. Aquí tengo a Casper, tengo a Gasparín aquí. Luego del otro lado tengo el arreglo tipo Schlumberger y tengo la combinación de todos. Como ven, cada quien tiene una respuesta completamente diferente. Por eso que jamás hagan una interpretación de datos a partir de la sección de resistividad aparente. Depende del tipo de arreglo que estén utilizando. ¿Ok? Bien, ¿qué es lo que me puede afectar mis valores de resistividad? Hay muchísimos factores, pero entre los más importantes son el contenido de humedad, ¿ok? Lo cual es un factor realmente muy dominante. Yo puedo estar en una duna, en un desierto, medir allí súper complicado. Vamos a ver, hay un tema que es resistencia de contacto. La resistencia de contacto es la resistencia entre mi estaca, que estoy clavando en el suelo, ¿ok? Y el propio suelo en sí. Esa resistencia de contacto es tan alta que puede llegar a ser de decenas o de cientos de miles de ohmios, que es muy difícil poder inyectar corriente en el suelo. Pero si esta misma arena, yo la saturo con agua, luego estoy midiendo perfectamente bien. Entonces el agua es un factor dominante, luego los electrolitos, por supuesto, disueltos, la porosidad vital.
La temperatura del agua. Tengo un caso de estudio que les voy a mostrar para un estudio geotérmico. Ahí vamos a ver muy bien cómo me afecta. Pero efectivamente, cuando tengo un aumento de la temperatura, el valor de resistividad tiende a disminuir. ¿Ok? Caso contrario, si es muy resistivo el medio, pues entonces el valor de resistividad tiende realmente a aumentar y la resistividad de los minerales. Lo que es importante es definir qué tipo de instrumentación voy a utilizar, dependiendo de la potencia del equipo, la resolución del equipo, qué tipo de cables realmente son necesarios. Si estoy en un ambiente muy abrasivo, estos electrodos de estacas son acero inoxidable, van a tender a corroerse con el tiempo que implica que las señales que vayan a medir van a ser más ruidosas. Con electrodos de grafito evito este problema de corrosión. Esto entra dentro de mi diseño al momento de ir a adquirir los datos. ¿Ok? Y luego, ¿qué tipo de instrumento? ¿Qué cantidad de canales? Hay equipos en el mercado de diferente cantidad de canales. Nosotros, por ejemplo, tenemos equipos de 1, 2, 4, 6 y hasta 8 canales. La razón de ello es porque en un dipolo-dipolo, ¿ok? Esto es un dipolo-dipolo, tengo los de corriente y los de potencial. Tener más de 8 canales pierde sentido porque me estoy alejando tanto, ¿ok? Mi electrodo de potencial de mis electrodos de corriente, que lo que voy a empezar a grabar va a ser puro ruido. Pero la diferencia entre un equipo de un canal o el de múltiples canales es lo mismo, solo que un equipo de un canal por cada inyección de corriente mide un dato y un equipo, por ejemplo, de 8 canales por cada inyección de corriente mide hasta 8 puntos. Entonces, si voy a hacer un estudio para aguas subterráneas y la densidad de datos que tengo que obtener es muy grande, pues por supuesto que un equipo multicanal me ayuda a poder reducir mi tiempo de adquisición en campo. Y luego, por supuesto, una vez que tengo los datos, esto tiene que pasar por un proceso de inversión de datos. Entonces, si bien sea en un D, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Luego hay otro software para modelos 3D con grandes densidades de electrodos. Puedo tener un modelo en 3D de 1000 electrodos o más, y allí sí son necesarios a veces software un poco más avanzado a nivel de memoria del equipo para poder realizar este proceso de inversión de datos en 3D. Resistencia de contacto. Cuando vayan a medir a campo, vital, ¿ok? Si yo, lo que le comentaba antes de la duna, ¿ok? Si yo estoy midiendo y mi resistencia de contacto, digamos que es de 50.000 ohmios, recuerden que corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Si mi resistencia es increíblemente alta, ¿qué va a pasar con la corriente que voy a medir, que voy a inyectar al suelo? Va a ser tan pequeña que al final lo que voy a grabar es puro ruido. ¿Qué significa tan pequeña? Para equipos realmente especializados hoy en día en el mercado, entre ellos, por ejemplo, nuestros instrumentos, corrientes menores a 10 miliamperes, ya yo estoy allí empezando a dudar que el dato que estoy obteniendo puede realmente ser una señal válida. Dentro de estas señales válidas estamos hablando de aproximadamente de 0,1 milivoltios. Ya por debajo de 0,1 milivoltios empiezo a dudar. ¿Pero por qué tengo 0,1 milivoltios y 10 miliamperes? Porque tengo resistencias de contacto muy altas. ¿Okay? Inclusive hay instrumentos, como le mencionaba, voy con un multímetro y olvídense de este 10 miliamperes, tiene que ser mucho más, y estos milivoltios también. Pero para equipos realmente o tecnologías del mercado actuales, pues sí, podemos estar hablándonos de este rango de no menos de 10 miliamperes y no menos de 0,1 milivoltios para poder tratar de analizar un dato. ¿Cómo hago para bajar la resistencia de contacto? Puede ser en donde están las estacas de inyección de corriente, colocando agua o agua salobre, o lo mejor de todo es abrir un hoyo, esta bentonita que se utiliza para el lodo de perforación, mezclarla con agua y generar una pasta, ¿ok? Imagínense que fueran a hacer unas arepas, entonces tienen esta masa, rellenan este hoyo con esta bentonita con agua y allí donde van a clavar la estaca de acero. Si quieren todavía mejorar, ¿ok? Sobre esta masa colocan un papel aluminio y enclavan la estaca y luego lo tapan. Entonces van a generar un medio conductor en torno de la estaca que le va a permitir bajar la resistencia de contacto e inyectar la mayor cantidad de corriente posible en el suelo para tener la mejor señal. ¿Ok? Pero esto es vital. Resistencia de contacto, si quieren profundizar y tener una buena relación señal-ruido, bajarla. ¿Ok? Todo lo que puedan bajarla. Topografía. La corrección topográfica, bueno, ya habíamos hablado, son sondeos eléctricos verticales, no pueden tener topografía, ¿ok? Plano. En modelos 2D y 3D, sí, pero es vital y súper importante poder medir la topografía y tomarla en cuenta al momento de hacer la inversión de los datos. Por ejemplo, esta sección que yo tengo acá, ¿ok? Voy a salir un momento para mostrarles rápidamente, ¿ok? Voy a compartir ahora con ustedes nuestro software. ¿Ok? Y voy a hacer ahorita una inversión de datos con topografía. ¿Ok?
luego habrá otros webinars en un futuro donde podamos ver realmente todo lo que es la parte de procesamiento. Digamos que yo tengo mi sección de resistividad aparente. Aquí pueden ver toda la distribución de los puntos en profundidad y yo hago una inversión de datos. Vamos a hacer una inversión realmente muy rápida. Pues bien, efectivamente tengo mi sección de resistividad final, que la tengo aquí. Aquí estoy viendo un superconductor, tengo un ohmiómetro, básicamente tengo un acueducto, pero cuando si me fijo, tengo un valor de RMS realmente bastante alto. ¿Por qué? ¿Qué realmente está pasando aquí? Y luego yo puedo hacer igual un filtrado de datos, porque más de alguno dice, ah, bueno, tengo un RMS muy alto. Estoy obviando realmente todo lo que es toda la parte de la topografía. Pues bueno, mira, déjame empezar a filtrar. Voy a borrar todos estos datos que están aquí para bajar mi RMS. Entonces, venga, vale, ahora tengo mi RS en torno al 24. Venga, voy a seguir mejorando. Entonces vengo, mira, esto tiene que ser, estos histogramas tienen que ser de una manera exponencial, caer, ¿ok? Para que tengan la mejor calidad de datos. Sigo borrando, sigo eliminando. Perfecto, ya RMS inclusive menores a 10 está bastante bien. Aquí tengo 4 y tanto, pues tengo mi sección final lista. Y esta es la que yo presento realmente al cliente o muestro en un paper, etcétera. ¿Qué ocurre? Miren arriba lo que ha pasado. He perdido toda esta cantidad de puntos. Aquí no tengo datos. Lo que estoy haciendo aquí, todo esto que está aquí realmente no existe. Son lo que nosotros denominamos artefactos. ¿Okay? Son anomalías, son cuerpos generados y creados por el software, porque aquí estoy ajustando mi modelo calculado, ¿okay? Mi modelo directo junto con mi sección de resistividad aparente. Entonces, cuando hacemos el filtrado de datos, ¿okay? No podemos irnos de alegres, no podemos irnos de una manera de muy mano suelta y empezar a borrar, eliminar datos. Sí, tengo una sección muy bonita y verá que le presento esto al cliente, pero todo lo que está aquí no se acerca en nada a la realidad. ¿Cuál es la realidad? Me vengo en archivo, leer dato. Ahora voy a leer mi archivo de topografía previamente creado y voy a hacer ahora la inversión de los datos. Veamos qué sucede. Resulta ser que ese conductor que yo tenía allí enorme, pues no está, no existe, ha desaparecido por completo. Si ven el error de RMS 2,87, no he tenido que borrar ni un solo punto, ni un solo dato perdí, y todo lo que estaba sucediendo es un efecto geométrico producto de no haber tomado en cuenta la geometría. Entonces, la topografía increíblemente vital y es importante que la tomen en consideración cuando van a hacer un estudio. Ojo, cuando presenten este dato, ¿ok? Aquí no tengo información, no tengo puntos. Entonces, aquí, estos son interpolaciones que hace el software. Entonces, muchas veces he visto que entregan esto como mi sección de resistividad final y a veces le dicen al cliente, no, perfora aquí, pero es que si aquí no tienes información. Entonces, hay que tener cuidado realmente cuando vamos también a presentar los datos, ¿ok? Y realmente presentar algo que se acerque realmente a la realidad de lo que nosotros estamos midiendo, ¿ok? Aquí no tengo datos. Entonces, esto también es muy importante que sea tomado en cuenta. Bien, vamos a volver nuevamente con mi presentación. Y avanzando un poco más allá, puedo hacer modelos en 3D a partir de múltiples líneas paralelas. Entonces, generar ahí un modelo en 3 dimensiones. ¿Cuál es el espacio entre las líneas? ¿Cuál es lo ideal? 2 veces el espaciamiento entre mis electrodos. Entonces, si tengo los electrodos espaciados a 10 metros, pues lo ideal es que las líneas estén espaciadas máximas a 20 metros, ¿ok? ¿Para qué? Para poder tener la mejor resolución entre ellas, ¿ok? Y no perder aquí sensibilidad, perder resolución entre las líneas y que mi modelo 3D realmente se aproxime a lo que tengo. Si tengo una línea aquí, tengo mis electrodos espaciados a 10 metros y la otra línea la tengo a 100 metros de distancia, pues perfectamente lo que yo tengo todavía acá en la línea lo voy a ver, pero lo que hay entre las líneas no estoy viendo nada, absolutamente nada. ¿Okay? Entonces podemos también cometer errores en el momento de hacer una interpretación. Puedo hacer un 3D real y es que agarro mis cables y hago como un zigzag. ¿Okay? Entonces mido lo largo de la línea, pero también entre ellas. Esto es muy bueno cuando tengo mucha anisotropía en el medio. Entonces, cuando tengo una anisotropía muy importante, pues pudiera hacer un 3D real porque estoy inyectando y midiendo corriente, no solo a lo largo de la línea, sino también entre las líneas. Eduardo, yo tengo un arreglo en campo de 1 kilómetro. Hombre, pero resulta ser que la línea tiene que ser de 10 kilómetros de longitud. ¿Qué hago? Hay 2 formas, slide along y el roll along. El slide along, ¿qué es? Tengo mi sección, tomo los datos, despego todos los cables, me desplazo, vuelvo a colocar y mido. ¿Qué pasa aquí? Aquí estoy repitiendo datos y aquí estoy repitiendo datos. Estoy tardando muchísimo más tiempo en campo. Cuando hago esto, tengo que tener en consideración este gap que tengo aquí, que me van a quedar zonas sin datos, sin cobertura.
que luego cuando haga la inversión de los datos aquí voy a tener una interpolación. Entonces no estoy midiendo allí. ¿Qué sería lo más óptimo? Lo que se denomina roll along, que es que tomo secciones de líneas de mi cable y las voy moviendo hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que voy a medir? Solamente esta parte. Mido mucho más rápido, es mucho más óptimo, puedo establecer bien este gap hasta dónde puedo ir y así puedo ir acumulando, o sea, midiendo hasta llegar a la longitud máxima que desee. Todos los datos van a quedar grabados dentro de un mismo archivo, por tanto tengo luego menos trabajo al momento de hacer el procesamiento de datos. Finalmente, ¿puedo hacer roll along en 3D? Pues por supuesto. ¿Qué es lo ideal? Que me mueva en líneas pares. ¿Y por qué eso? Y que las líneas las coloque pares también. Digamos que tengo un instrumento con 56 electrodos, tengo 4 líneas de 14, el instrumento siempre iría en el medio de mi arreglo y me voy moviendo de 2 en 2. ¿Por qué? Porque me muevo siempre en este eje o en este eje. Pero bueno, que no importa qué pasa si me quiero mover de una línea, que voy a tener que estar saltando con el equipo de aquí a acá. Logísticamente en campo, esto es impráctico e innecesario. ¿Ok? Entonces aquí, digamos que esto tiene 200 metros de longitud, pues vas a tener que estar saltando 200 metros, me muevo 200 metros. En cambio aquí, de aquí a acá, apenas puedo estarme moviendo 10, 20 metros. Entonces, ¿qué es lo ideal? ¿Lo puedo hacer cada línea? Sí, pero lo ideal es que te muevas a nivel de líneas pares para que trates de desplazarte en el mismo eje, tanto en X como en Y. Puedo hacer estudios en pozo perfectamente bien, como hemos visto antes, puedo hacer cross-bore hole para medir, pero aquí tengo que tener en cuenta fundamentalmente este radio de aspecto. La profundidad entre mi espaciado entre los electrodos tiene que ser mayor que 1.5. ¿Qué significa esto? Que digamos que tengo un pozo de 100 metros de profundidad, pues lo máximo que tal vez me puedo alejar entre estos pozos son unos 60, 70 metros, no más de allí. ¿Qué pasa si me voy más lejos? Pues que voy a perder sensibilidad, voy a perder resolución en el medio y voy a tener mayor cantidad de datos ruidosos y por tanto mi resultado final no va a ser el esperado. Mi relación señal-ruido también va a ser muchísimo más débil. Por tanto, si quiero tener una buena calidad de datos, tengo que mantener este radio de aspecto. Profundidad versus separación mayor que 1.5. De esta manera, tener modelos en 3D realmente reales que puedo yo interpretar con muy buena calidad de datos. Este es un ejemplo de un estudio en pozo. ¿Okay? Aquí en este caso se quiere determinar zonas preferenciales de flujo a través de unas fracturas. Entonces tengo un primer modelo. Aquí lo que hizo fue que se inyectaron en los pozos una solución salina, ¿ok? Durante un par de días, si mal no recuerdo. Luego que se hace una diferencia a nivel de resistividad, de tal manera de poder obtener una sección final. Esto, en otras palabras, lo que se denomina un time lapse, un monitoreo a lo largo del tiempo. Tengo una línea base, mi primera medida, tengo una segunda medida, hago una diferencia entre estas y tengo mi sección de resistividad resultante, donde se pueden mapear, se puede muy bien observar zonas de fracturamiento, zonas preferenciales de flujo, en este caso. Esto es muy útil, por ejemplo, para geotecnia. Imagínense que tengo un tanque de agua aquí arriba o de petróleo y tengo un asentamiento y tengo que ver qué está sucediendo. No puedo atravesar el tanque, pero puedo hacer un cross-bore hole en el perímetro del tanque. Ok, entrando con unos casos de estudio rápidamente antes que Gabriel me corte el cuello porque creo que me estoy demorando más de lo debido. Este es un caso muy bonito para aguas subterráneas en Kenia. Si observan, aquí tengo un primer acuífero en profundidad, en muy somero. Los valores de resistividad son relativamente bajos, lo cual ya me empieza un poco a sospechar. Y efectivamente, cuando se perforó en un acuífero que se encontraba salinizado. De allí que los valores de resistividad son tan bajos. ¿Qué es lo que te interesa, lo que te buscas en este caso si voy a perforar? Aquí si vemos, tengo una segunda capa, ¿okay? de resistividad superior a los 1000 ohmios metros. Normalmente esto pudiera asociarse a lo mejor a una zona compacta o de roca, en este caso roca tal vez posiblemente poco alterada y meteorizada, pero veo zonas donde tengo como discordancias eléctricas. Estas zonas son zonas potencialmente de fracturamiento y ese es mi target, es mi objetivo. De hecho, se ha perforado aquí, en esta zona en particular, y actualmente hay un pozo productor de agua fresca, de agua dulce, se suele decir, en el cual se está abasteciendo toda una comunidad entera. De tal manera que si observan, tengo más de 1600 metros de longitud, que era lo que le comentaba al principio, y decirle al perforador, oye, párate aquí o párate acá y perfora, serían las dos opciones más óptimas para perforar. ¿Ok? En estas dos zonas de fractura, a través de las cuales puedo yo a lo mejor encontrar un acuífero en profundidad donde efectivamente se localizó. Entonces, ¿es importante resistividad? Sí. Si yo no tuviese tenido esto, estaría parado aquí junto con mis cebras, evaluando dónde voy a colocar el pozo. Entonces, o me busco un buen saurín que me indique con una buena varita, oye, perfora aquí,
o realmente hacemos una sesión de resistividad y determinamos zonas donde puedo tener mi mayor potencial y probabilidad de tener éxito durante mi perforación. Esta es otra zona, otro modelo, esto es realizado en Sri Lanka, donde aquí también se ve muy bien. De hecho, estos son pozos que son productores, donde se hicieron estas perforaciones en la roca, salió seco, aquí no se obtuvo agua, y justamente en esta zona de fracturamiento, esta zona que está al mismo tiempo fracturada y meteorizada por la presencia de mi acuífero, pues en este momento se están también extrayendo agua para esta población. Entonces, esto es lo que yo estoy realmente buscando. Tengo mi tope de roca, tengo mis espesores sedimentarios en superficie, en este caso son arcillas, suelos arcillosos, y luego tengo esta zona de fractura donde allí es donde realmente voy yo a realizar mis perforaciones para buscar agua. Este es mi objetivo cuando yo estoy haciendo una exploración para agua subterránea, no donde está la roca, sino en las zonas potencialmente asociadas a zonas de fracturamiento. Esto es un paleocanal. Aquí tengo igual un modelo, mis espesores sedimentarios, mi tope de la roca, y realmente salió muy bonito. Aquí estamos extrayendo aproximadamente unos 40 litros por hora, se están extrayendo en esta comunidad. Esto es un estudio para unos 65 metros de profundidad, justamente nuevamente esta es mi zona target. No voy a perforar aquí para realmente buscar el agua. Pero digamos que en estos casi 300 metros de longitud, si yo no hubiese tenido esta información, pues ¿dónde me voy a parar con mi taladro? ¿Dónde voy a perforar? Si hubiese perforado aquí, pues les digo a la población, pues mira, estamos secos, no hay agua, agarro y me voy. Entonces, que yo pueda definir en más de 300 metros de profundidad una zona potencial en la cual existe mi mayor probabilidad de que pueda encontrar agua, pues efectivamente es en esta zona. De allí la importancia de los métodos eléctricos, lo que le comentaba al principio, ¿por qué hacer resistividad eléctrica? Este es un estudio hecho en rocas cársticas, en carbonatos. Aquí estamos buscando fundamentalmente nuestros acuíferos asociados a zonas de fracturamiento. Por tanto, aquí el poder realizar un dipolo-dipolo, en este caso es vital, es de gran importancia. Pero en zonas cársticas, aquí tenemos otro if, tenemos otra cosa a considerar, otro factor importante. Y es que estas anomalías de alta resistividad son zonas cavidades, son oquedades, son zonas vacías. ¿Por qué? La resistividad del aire en este caso es infinito, pero estamos hablando que estamos en un medio rocoso, tenemos un background, tenemos detrás una roca, en el cual, por supuesto, nos está bajando este valor de resistividad. Hay mucha presencia también de arcillas en el medio o de granos finos que hacen que este valor de resistividad tienda a ser mucho menor. Aquí se observa claramente esta zona de fracturamiento, en este caso se están extrayendo 100 galones por minuto. Esto es un pozo el cual se está utilizando para inclusive, para extraer agua para fracking. Pero lo más importante acá es el tema también, por otro lado, de estas oquedades. Si yo coloco mi taladro, mi perforador, inclusive estoy hasta en riesgo. El taladro, esto puede colapsar por el peso de la maquinaria y puedo tener inclusive hasta un accidente. Puede colapsar todo lo que yo tengo arriba, que es lo que al final se termina denominando un sinkhole. Tengo abajo una cavidad que aún no ha, entre comillas, aflorado, coloco mi taladro arriba y termino de colapsar todo lo que tengo y tener un accidente grave. O cuando perforo puedo tener pérdida de mi lodo de perforación, que en todos los escenarios anteriores no es realmente lo que quiero. Entonces tengo que establecer y buscar cuál es la mejor zona para perforar, en este caso asociado a zonas de fracturamiento, para poder extraer de allí la mayor cantidad, no solo de agua posible, sino que también es el lugar con el mayor potencial en el cual yo puedo realmente tener éxito al momento de perforar y tener mi extracción de agua. Pero es muy importante también en medios carbonáticos estas otras informaciones que pudieran estar asociadas a zonas de riesgo, tanto para la estructura civil como el personal, como para pérdida de lodo al momento de realizar la perforación. Esto es un modelo en 3 dimensiones, muy importante. Aquí si lo vemos, esto es un paleocanal, esto en algunos sitios de Estados Unidos se hacía anteriormente, donde yo tenía, básicamente afloraba, tenía una surgencia de agua, un manantial, de una manera comúnmente hablada, se solían proteger y se colocaban unas casas, se denominaban muchas veces spring house. ¿Qué ocurre con estas casas? En este caso se hizo un estudio en 3 dimensiones, aquí se midió un 3D real, y se pudo mapear este paleocanal a través del cual justamente venía este acuífero. ¿Qué es lo importante aquí? Si observan, que es la ventaja de hacer un modelo en 3D, yo puedo tener realmente cuál es la dirección de este paleocanal. Si hubiese hecho esta línea 2D aquí apenas lo que tengo de diferencia son 16 metros, lo que se me separa de esta línea a esta línea. Pues no lo hubiera visto. Claro, es cierto que hacer un 3D más laborioso, más costoso, etcétera, pero realmente al final viene siendo lo ideal. Si sospechan o piensan que su acuífero pudiera estar asociado, por ejemplo, a un paleocanal
O si quieren establecer bien cuál es el rumbo y usamiento de una zona fracturada, pues a través de un modelo 3D, claro que es muchísimo mejor que a través de hacerlo de un modelo en 2 dimensiones. Y aquí básicamente se nota muy claro, muy bien, cuál es la ventaja de hacer un estudio en 3D o de haberlo hecho en 2D. Si hubiera hecho igual esta línea aquí, que está igual mucho más cerca, pues no hubiese visto este palo canal. Finalmente cierro con lo que le había comentado al principio, cuando conversaba que la temperatura, un factor dominante también en mi valor de resistividad. Esto por un caso, por un estudio geotermal, aquí estamos hablando un poco más de 400 metros de profundidad, y justamente está asociado a 2 zonas de fracturamiento, 2 zonas de fallas, ¿ok? Donde la temperatura del agua es bastante alta y hace que mi valor de resistividad suene bajar muchísimo, pero al mismo tiempo estas zonas de fractura o fallas se mapean muy, muy bien. Quedan muy bien mapeadas, queda realmente muy bonito debido a esta baja de la temperatura, a esta alta temperatura que hace que mi valor de resistividad realmente disminuya. Bien, por el momento muchísimas gracias. Disculpa, Gabriel, si me he propasado un poco del tiempo. Y bueno, lo dejo con ustedes para las preguntas. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu presentación. Bueno, vamos a abrir aquí unos pocos minutos para algunas preguntas o comentarios que los participantes puedan tener. Eduardo, bien interesante tu presentación, muchísimas gracias. ¿Tú pudieras comentar más o menos los tiempos? Creo que comentaste arriba que los nuevos equipos disminuyen bastante los tiempos de grabación, pero más o menos de cuánto tiempo estamos hablando para un proyecto de esto de prospección de agua en términos de grabación de la data, procesamiento y tener un resultado, más o menos como de cuánto tiempo estamos hablando. Sí, por ejemplo, va a depender también de la capacidad de electrodo que tengas, del tipo de instrumento que tengas y la capacidad. Hay instrumentos que pueden tener, por ejemplo, 28 electrodos, quiere decir que mides con estos 28 electrodos al mismo tiempo, o 56, 64, 84, 112, o puedes inclusive colocar estas cajitas conmutadoras que hacen todo automático en serie y puedes tener hasta 300 electrodos al mismo tiempo midiendo en campo. Entonces, en función de ello, vas a tener cuál va a ser la cantidad de tiempo que vas a medir. Yo te voy a compartir una pantalla, voy a hacer una simulación, lo cual también es bastante didáctica, donde puedo mostrar esto. Aquí. ¿Ok? Esto es un software nuestro para todo lo que es la parte para hacer efectos de simulación y crear diferentes protocolos de medición. Por ejemplo, si tienes un equipo de un canal y un dipolo, ¿ok? Y vamos a suponer que tuvieras 56 electrodos en campo midiendo, pues te vas a demorar aproximadamente 2 horas. Esta es la distribución de los puntos en profundidad. Entonces, aproximadamente vas a tener casi 800 datos y te demorarías 1 o 2 horas midiendo para un tiempo de inyección de corriente de 1,2 segundos, lo cual estaría bastante bien para profundidades inclusive en torno hasta los 200 metros, un poco más inclusive. ¿Ok? Ahora, digamos que yo tuviera un equipo multicanal con 8 canales y estas 2 horas, pues bajan, por ejemplo, a 26 minutos. Entonces, de estar 2 horas midiendo a 26 minutos. Por eso que le comentaba, dependiendo si tienes un equipo multielectrodo, de multicanal, perdón, y de acuerdo a la cantidad de electrodos, pues vas a tener más o menos tiempo midiendo en campo. Entonces, esto es importante tener en consideración al momento de hacer el diseño, porque digamos que tengo 112 electrodos y tengo un equipo de un canal y voy a hacer un dipolo-dipolo, pues entonces aquí me estoy tardando prácticamente casi 6 horas solamente en la toma de datos. Es verdad que estoy tomando casi 2.250 puntos, pero me estoy demorando 6 horas. Si tengo un equipo solamente para medir, luego esto tengo que sumarle el tiempo que dependiendo de la longitud de la línea que me puede tomar en colocar los electrodos en superficie. Si es una zona plana, si no tiene vegetación, si no tiene topografía, es mucho más rápido. Pero si tengo un equipo de 8 canales, esas 6 horas se bajan a 1 hora y media. Entonces, de allí 1 hora y 40. Entonces, claro, me estoy ahorrando prácticamente 4 horas y media de medición, lo que me permitiría hacer tal vez en campo 2 o 3 líneas, donde en la otra caso solamente pudiera hacer una sola línea. Entonces, esto es muy importante. Por eso he comentado que definir qué instrumento voy a utilizar depende también de la densidad de puntos que voy a tener,
de la capacidad de electrodos del equipo que tengo y de la cantidad de líneas que voy a realizar en campo. Todo esto tengo que tomarlo en consideración. Claro, todas estas, esto si no voy a hacer polarización inducida, aquí entramos en otro espectro increíblemente grande, porque si le agrego aquí IP con apenas 2 segundos de inyección de corriente, son 4 horas para inclusive un equipo de 8 canales, pero para un equipo de un canal estamos hablando de 14 horas y media de medición. Entonces aquí la diferencia es brutal, de estar más de 14 horas en campo midiendo, lo cual a veces no puedes hacerlo, a estar 4 horas midiendo, lo cual sí sería factible hacerlo. ¿Ok? Midiendo resistividad y polarización inducida. ¿Para qué polarización inducida? Para, por ejemplo, medir arcillas. Allí podríamos ver, entrar luego en otro tema, pero las arcillas tienen la capacidad de cargarse. Cuando yo inyecto corriente en el suelo, ellas mantienen carga por cierto periodo de tiempo y una vez que yo quito esta corriente, pues puedo medir esta descarga, que es lo que se llama la cargabilidad, esta caída de la carga de la corriente en el suelo, del voltaje, perdón, esto puede ser medible y ese tiempo de descarga se puede asociar a un tipo inclusive de mineral o de litología. En el caso de las arcillas, puedes utilizar cargabilidad para definir o diferenciar entre arcillas y areniscas, que prácticamente la cargabilidad casi no tiene. Entonces, si estás en un medio muy arcilloso, quieres mapear y dibujar muy bien las arcillas cuando estás haciendo un estudio para aguas subterráneas, porque las arcillas son igual que el petróleo, tienes tremendo sello arriba, por ejemplo, donde tendrías un medio confinado y quieres medir bien estas arcillas, pues hacer IP puede ser un buen método de utilizar, hacer polarización inducida, pero aquí tienes que tomar en cuenta también el tiempo en función del número de canales y de la cantidad de electrodos. No sé si eso un poco te he respondido allí la pregunta. Bastante bien, bastante bien. Por aquí tenemos otra pregunta. Manuel Rincón hace la siguiente pregunta. En términos de exploración de acuíferos para uso humano, ¿cuál es el rango de aciertos en este tipo de estudios? Actualmente, yo diría que está en base a todos los trabajos que hemos hecho con diferentes clientes, estás por encima del 80-90%. Cuando haces sondeo eléctrico verticales, esto a veces está entre el 20-30 por allí. ¿Ok? El sondeo eléctrico vertical es mucho más impreciso porque, como les comentaba antes, puede tener muchísimos resultados que se adapten realmente a lo que tienes en el lugar. Cuando haces una tomografía eléctrica, como les mostraba en la presentación, claro, vas a buscar estas zonas de fracturamiento o estas zonas potenciales de acuífero, entonces allí el grado de acierto es muchísimo mayor. Allí sí estamos en el orden del 80-90%. ¿Ok? Claro está que previamente también tratas de tener toda la información posible. ¿Okay? En la zona, si hay pozos, aunque estén más alejados, si conoces el tipo de litología, vas a estar buscando, vas a ver, tienes que ver si este acuífero entonces está en un medio fracturado, o está en unos conglomerados, o está en unas arenas. Entonces, dependiendo de eso, también haces tu diseño, pero pudiéramos estar en ese rango. Lo que sí, para completar eso, ese grado también de acierto va a depender de esto. No pierdan de vista que la resolución se pierde con la profundidad. Aquí voy a mostrar un ejemplo muy bueno. Cuando estoy inyectando corriente, si observan, tengo mis electrodos de corriente, mi electrodo de potencial y mi espaciamiento entre ellos, mi N, es igual a 1. Pero a medida que yo me quiero ir en profundidad, que es el siguiente nivel, que ya yo voy a saltar aquí al rojo, cuando me vengo para acá, ¿qué ocurre? Este espaciado entre los dipolos tengo que abrirlo. ¿Por qué? Porque necesito ir a mayor profundidad. ¿Qué implica? Que si yo antes tenía aquí 10 metros de espaciado, ahora tengo 20 metros de espaciado entre los dipolos de potencial. ¿Qué pasa con mi resolución? Se pierde. Observen el siguiente punto. Si observan esta resolución en la vertical y lo observo aquí, pues aquí yo tengo mucho mayor resolución a nivel superficial para mis primeros 8 niveles y luego para los siguientes niveles pierdo resolución. Entonces, si mi acuífero está en profundidad, pues la resolución se va perdiendo y claro, mi grado de éxito puede disminuir porque dependiendo a qué lo tenga yo. Esa capa, por ejemplo, una regla de dedo muy rápida. La profundidad entre 5 te da tu resolución. Algo realmente muy sacado de dedo, ¿ok? Muy ingenieril al momento de ir a campo a medir. Luego hay un todo desarrollo matemático detrás, que era lo que le comentaba un poco de este paper de Edward del 77. Si yo tengo 100 metros de profundidad, pues mi cuerpo, el mejor cuerpo que voy a poder resolver va a ser de 20 metros. Entonces digamos que mi capa, mi acuífero tiene 10 metros de espesor, pero no la voy a ver. Pero si estoy a 100 metros de profundidad y tengo una capa de 10 metros, pues olvídenlo. Allí en este caso, pues tu grado de éxito, por supuesto, disminuye. ¿Okay? Notablemente simplemente por resolución. No puedes definir ese cuerpo en profundidad. ¿Cuál sería la mejor forma de hacerlo? Un crossover hole. Allí sí. ¿Por qué?
Aquí entramos dentro de los conceptos de resolución. La resolución viene siendo el espaciado, la mitad del espaciado entre mis electrodos. Esa es mi mejor resolución. Por tanto, si tengo los electrodos espaciados a 10 metros, mi resolución va a ser 5 metros, ya de por sí, de entrada, de partida, en superficie. Pero en un pozo, la resolución va a ser la misma desde arriba hasta abajo. Si yo coloco mis cables dentro del pozo, aquí la resolución se pierde. Si yo tengo 10 metros de espaciado, pues para mis primeros niveles, aquí tengo 5 metros de resolución y de aquí ya entro en 10 metros. Pero en el pozo la resolución va a ser siempre la misma, de arriba a abajo. Por tanto, si quiero la mejor resolución posible y quiero resolver estos acuíferos en profundidad y poder definir la geometría del acuífero, pues allí en este caso para estratos muy delgados, lo mejor es hacer un cross borehole. En este caso, puedes inclusive hacer pozo y colocar en superficie y mides entre el pozo y entre la superficie y tienes una mejor calidad de datos todavía. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos otra pregunta. Si quisiera hacer un estudio 3D y tener una buena densidad de datos, sería buena opción realizar 2 tendidos perpendiculares para mejorar la resolución vertical. Ah, bueno, ese es un comentario. Correcto. Con los estudios perpendiculares, ¿qué ocurre? Claro, tratas de, más que todo para ver a nivel de anisotropía que puedas llegar a tener. Pero si tienes las líneas paralelas, ¿ok? Aunque no lo hagas perpendicular y respetas este espaciado entre las líneas 2 veces máximo, el espaciado entre los electrodos, vas a tener una resolución muy buena. ¿Qué es lo otro importante? Si conoces, por eso es que es importante saber y estimar, ¿ok? Si lo que quiero medir son medios fracturados, pues lo ideal es que este diseño esté hecho perpendicular a mis fracturas, ¿ok? Perpendicular, en este caso, a este modelo tectónico que yo tengo en la zona, este modelo geológico. Por eso que necesito conocer cuál es el modelo que yo tengo para en función de ello orientar mi 3D. No lo voy a hacer paralelo a mis fracturas, ¿ok? Si estoy en un medio fracturado o a mi falla, tengo que hacerlo perpendicular a la zona de falla para realmente poder mapearla bien. Si no, igual puedo llegar a tener muchísima incertidumbre al momento de obtener mi resultado. Si no voy a hacer y no voy a respetar estas 2 veces el espaciado entre los electrodos, pues allí sí, lo ideal es hacer líneas paralelas y luego otras líneas perpendiculares a estas. ¿Para qué? Para poder tener un buen amarre en diferentes direcciones y poder tener la mejor resolución posible. Esto no tiene que ver con la resolución vertical. Aquí básicamente lo que tiene que ver más es con mi resolución lateral. ¿Qué tanto puedo llegar a resolver? ¿Por qué digo esto? ¿Qué ocurre? Hay muchos problemas y allí es donde muchas veces entramos dentro de este grado de incertidumbre. Voy a compartir esta lámina otra vez, que muchas veces uno suele escuchar, no, es que la geofísica no sirve. El problema es que muchas veces no le entendemos bien qué es lo que estamos realizando, qué queremos. Cuando hubo un estudio en 2D, digamos que este es mi software, lo que yo les comentaba, aproximadamente un 20%, esto para arreglos tipo Schlumberger, Werner, dipolo, por gradientes, de la longitud de mi arreglo total es mi profundidad de investigación. Puede a veces ser menos o un poco más, dependiendo de la litología, pero aproximadamente un 20%, digamos, si yo tengo 100 metros de longitud, puedo alcanzar unos 20 metros de profundidad, aproximadamente, ¿ok? Para arreglos tipo Werner, dipolo, Schlumberger, Werner, ¿ok? Werner. ¿Qué ocurre? Yo no estoy viendo exactamente solo debajo. Acuérdense que es un campo 3D y un 10% más o menos de esta longitud del arreglo es menor en los bordes. A ambos lados de la línea tengo como una zona de afectación. Todos los cuerpos que están allí se me van a proyectar también dentro de mi línea. Voy a mostrar la imagen del paleocanal y esto es importante que lo tengan en consideración porque muchas veces nosotros ¿qué hacemos? Agarramos, está aquí. Okay. Nosotros, pero esta. ¿Ok? Yo, a un 10% de la longitud de mi línea, todo lo que yo tenga aquí se me va a ver proyectado en la línea. Entonces, muchas veces hago un estudio 2D, perforo y digo, venga, que la geofísica me equivoqué y no hay nada, porque cuando perforé no encontré lo que estaba buscando. No, no, pero es que puedo estar a un lado o al otro lado de la línea también. No sabemos. Porque recuérdense que por eso le comentaba, es un campo 3D y un cuerpo que yo tenga aquí, por eso es que les converso de que el espaciado entre estas líneas tiene que ser máximo 2 veces el espaciado entre los electrodos, para que lo que yo tenga aquí entre las líneas realmente lo pueda resolver y lo pueda ver. Si me voy muy allá, se pierde lo que yo tengo aquí. Entonces, si hago una sola línea 2D y tengo un cuerpo aquí, se me va a ver proyectado acá. Si perforo exactamente debajo y no encontré nada, no quiere decir que no esté allí.
puede estar o a un lado o al otro lado. Entonces la otra pregunta puede ser, bueno, ¿y ahora qué hago? Lo ideal es hacer siempre mínimo 3 líneas. Normalmente, ¿qué ocurre? En la práctica es algo que muchos clientes o casi nadie te lo va a querer pagar y luego es un tiempo entre producción y budget, la cantidad de dinero, el presupuesto que tengas para poder realizar el estudio. ¿Por qué 3 líneas? Porque si yo tengo mi cuerpo acá y lo tengo más pegado a esta línea, aquí ya no lo voy a ver, el cuerpo va a desaparecer. Aquí voy a ver una intensidad de mi anomalía mucho más débil y aquí mi anomalía va a ser muchísimo más fuerte. Entonces quiere decir que mi cuerpo está mucho más pegado o está en este entorno. Entonces también, sumándolo con lo que me comentaban antes del grado de éxito, también justamente tenemos que tomar esto en consideración, que era lo que le comentaba. No es que yo agarro con un cuchillo y corto y estoy viendo justo debajo, no. Lo que tengo en el entorno me afecta. Y en el borde de las líneas, aquí en estos extremos es cierto que este grado de afectación es menor, pero en el centro de ellas tengo un espacio muchísimo mayor. Por tanto, inclusive yo tengo aquí un árbol, tengo una cerca, tengo un poste de luz enterrado aquí, este poste se me va a reflejar y me va a enmascarar mi señal. Entonces, aunque no esté, aunque esté al lado de mi línea, dice, bueno, está al lado de la línea, sí, pero está dentro de este grado de afectación, de este rango. Entonces, eso es muy importante tenerlo en mente, ¿ok? No sé si respondió a las preguntas o... Aquí hay otra pregunta más. Ya sería la última pregunta porque se nos está terminando el tiempo. Vamos a ver por aquí. Máximo extendía las felicitaciones por la excelente presentación y hacía el siguiente comentario. Previo a la adquisición de datos para búsqueda de agua, ¿cómo se escoge el tamaño del área para hacer el estudio? ¿Se utilizan imágenes satelitales, por ejemplo? Sí, una buena opción es para poder definir primero el área, puedes tener una imagen satelital donde allí puedes definir previamente en base a la geomorfología cuál es la mejor área para entonces a partir de allí definir dónde voy a realizar mi estudio. Si lo tienes, pues muchísimo mejor, ¿ok? También se pueden hacer, se están haciendo ahorita con drones, haces un vuelo de dron, tienes un buen mapeo y un buen control también topográfico y a partir de allí también defines dónde puedes colocar, dónde sería inclusive el mejor arreglo. A, sumado a esto, agarras un plano geológico, un mapa geológico estructural de la zona de estudio para poder entonces definir cómo y dónde vas a orientar las líneas, tanto en 2D como en 3D. Entonces tienes todo lo que es la parte de imagen satelital, tienes el plano estructural y entonces allí orientas mejor tu diseño. Eso sería básicamente, por eso es que antes de hacer cualquier estudio tengo que tener toda la información previa del sitio. Imágenes satelitales, mapas geológicos, mapas estructurales, si tengo alguna columna estratigráfica, mejor, si no la tengo, si tengo un pozo, mejor. Todo esto me va a permitir a mí definir el diseño. ¿Por qué? Porque voy a tener longitud de la línea, qué tan larga tiene que ser mi línea, a qué profundidad potencialmente objetivo puede estar mi target, y luego cuál va a ser el espaciado entre los electrodos para tener la mejor resolución posible. Entonces, todo esto entra en juego en función de lo que yo definí anterior, y allí sí, como dice Máximo, correcto, necesito primero definir mi área y luego partir de allí y con los mapas estructurales poder orientar dónde va a ir mi arreglo. Eduardo, muchísimas gracias. Ya se nos ha desafortunadamente terminado el tiempo. Tenemos que darte las gracias en nombre de la Sociedad Venezolana de Geofísico, de todos los colegas, de los estudiantes también que están hoy desde la Universidad Central, de la Universidad Simón Bolívar, por venir hoy y compartir un poco tu conocimiento y educarnos en este tema tan importante de los métodos eléctricos y de la protección de agua. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Sí, una vez más voy a invitar a todos los colegas para nuestra próxima presentación. Disnair Pinto va a venir a hablarnos sobre estratigrafía sísmica como base para la interpretación geológica, caso estudio Golfo de Venezuela. Esa presentación será el viernes 16 de diciembre. Están todos cordialmente invitados. Y bueno, no queda más que agradecer a todos por conectarse hoy a la presentación, conferencia mensual de la SOBG. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Yo creo que ya, a menos que tú tengas un último comentario, Eduardo, podemos ya dar la sesión por culminada. No, muchísimas gracias realmente a todos. Los invito a hacer geofísica de superficie. Realmente es muy interesante. Y bueno, cualquier duda, pues siempre estaré yo aquí desde este otro lado de la pantalla para ayudarlos en todo lo que sea posible. Muchísimas gracias, Gabriel. Espero ver Por una ahí, oportunidad.
por el último comentario, por ahí pidieron el paper este que estaba haciendo referencia. Sí, yo te lo voy a enviar, te envío para que luego lo puedas compartir con todas las personas que estén inscritas en la SOBG. Correcto, sí. Bueno, muchísimas gracias y Gabriel, cierra la grabación. Ya te despediste, nos despedimos. Cierra la grabación y hacemos un sobremesa de 5 minutos, ¿te parece?